Muy buenas tardes y heladas tardes de los auditores. Uno habla despacito, lento en estos momentos que ya estamos en un otoño muy helado, con, general con poca agua, pero muy helado. Pero bueno, es lo que nos toca. Así que muy buenas tardes, estimadas amigas y amigos de Radio Portales de Valparaíso, el programa Vamos, Somos Chilenos, martes 9 de junio. ¿Cómo pasa el año? Qué espanto. Francisco, Oscar, bienvenidos, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? No, no, Hola no se Carlos, peleen buenas por salud. tardes, saludar a Francisco también y a las personas que nos escuchan por Radio Portales. Perfecto. Hola, hola, Franci- buenas tardes también. Saludo a Óscar, a Carlos y al auditorio de Portales, la primera de Chile. Te salió bien, te salió bien. Bien. Oye, bueno, Contratado. vamos al tiro de avisar, puede que Oscar tenga que abandonarnos al final del programa, así que para que sepan los auditores, Ya. pero va a estar casi completo. No, cuando se Eh, vaya aprovechamos de hablar de todo, pues. no, van a ser a lo más los últimos 5 minutos que va a estar fuerte. Oye, Suficiente para apelar al Partido Socialista y su último panfleto. es último oferta. Oye, Se necesitan bueno, en una 93 años para eso. claro, Los oye, 5 minutos oye, no son suficientes. Ah, no vamos a poder hablar porque bueno, la gente sabe que esto lo hacemos un poco antes del programa, y con este sistema que habla muy bien de nuestro sistema electoral, que todavía Perú no sabe, ahí está voto a voto peleando, así que para el próximo programa a lo mejor tenemos noticias. Bueno, un tema bastante atroz, yo diría. noticia de que hay revolución en Perú, Claro, guerra una cosa civil. así. Oye, pero lo vamos a dejar ¿Eh? para el próximo programa. Oye, un tema Ya. que es atroz realmente, es lo que pasó la semana pasada, el día 3 si no me equivoco, en Rodelillo, en que una banda de sicarios, delincuentes, narco, no sé, de crimen organizado, narcotraficante, disparó ráfagas, mató a dos personas, dos niñas jóvenes de 19 y 20 años, una murió en el mismo día y después, un par de días después, la otra persona, y dejando a 7 personas heridas que hasta ahora, gracias a Dios, estas 7 ya están fuera de riesgo vital, de distinta consideración. O sea, yo creo que vamos a hablar un par de cosas de esto, como que uno pierde el asombro, uno ve las noticias, sí, llegan los videos, pero es como que uno está viendo una película y no se da cuenta, a lo mejor esto hace unos tiempos atrás lo hubiera impactado y estaríamos todo el mundo transmitiendo de una forma, pero y ahora casi como que la primera, lo primero que planteo yo aquí en el panel es justamente como que uno pierde la capacidad de asombro en relación a este tema. Y en segundo, algo que me parece, para que lo tratamos también, eh, que se habría limpiado la escena del crimen. O sea, ya sea alguien de los que hicieron o de los que fueron atacados, limpiaron. O sea, yo no sé, me imagino que nadie va a decir que les parece espectacular lo que pasó, pero hacer unas consideraciones en base también a varios temas que después vamos a tratar también. De esto que pasa aquí en Valparaíso, en Rodelillo, y que no es que llegó alguien y ya le pegó un balazo, perdón la expresión semicoloquial de algo que no tiene nada de divertido, le pegó un balazo a una persona. O sea, así como en las películas, aquí en Valparaíso, matan a 2 personas y hieren a 7, a los Hollywood. Eh, ¿qué podemos hacer, Oscar Francisco, al respecto? Yo Bueno, ya no, ya no sé ya. Oscar, Adelante, Oscar, yo ya no sé ya. ya, Oscar. yo lo primero que me gustaría decir, bueno, es que esto en ningún caso se debe normalizar. O sea, no podemos perder la capacidad de asombro nunca, porque son hechos, ¿cierto?, de violencia extrema. Y lamentablemente, ¿cierto? Han ocurrido y probablemente, ¿cierto? Vamos a tener hechos como estos. Ahora, la respuesta que tenemos ante eso como Estado, yo creo que es lo que puede hacer la diferencia, ¿no? Eh, Efectivamente, este es un caso que el votado Valparaíso fueron 9 las víctimas, 2 con resultado de muerte, de momento. Esperamos que no existan más víctimas, ¿cierto? Fatales, pero acá es importante también señalar a las personas que nos están escuchando que aún no sabemos, no se sabe, ¿cierto? Cuál es, quiénes cometieron este hecho. Se puede presumir varias cosas, ¿no? Como decía Carlos, se inició la escena del crimen, eh, efectivamente ahí hay una investigación en curso, pero también de qué manera.
se mejora la respuesta a esto. Yo creo que es un desafío para el Estado de Chile, en general, ¿no? De todas sus instituciones y de todos quienes, y de toda la comunidad en su conjunto. Este es un problema también, como bien decía Carlos, a veces vamos como que nos acostumbramos a esto. Yo creo que no hay que acostumbrarse. Esto no tiene signo político, esto no tiene no depende de qué posición tenga uno en la vida, ¿no? Sino que más bien de cómo enfrentamos la violencia, de cómo eh, eh, generamos espacios seguros en todo lugar, en los colegios, en establecimientos de salud, ¿cierto? En nuestras poblaciones, y eso necesariamente requiere más Estado. Yo creo que ahí hay un tema importante del fortalecimiento de las instituciones, que es algo que se ha venido haciendo sistemáticamente, principalmente con Carabineros de Chile, ¿cierto? Con patrullaje de los municipios, fortalecimiento institucional de la municipalidad, fortalecimiento también de la Fiscalía, que si bien no ha tenido modificación en su planta de funcionarios desde su creación, eh, de todas formas ha sido apoyada por la Brigada ECO, que es la Brigada de Delitos Violentos, principalmente homicidio, y ver también de qué forma, ¿cierto? Eh, este tipo de cosas es apoyado con mayor inteligencia por parte del Estado. Yo creo que ahí eh, estamos al debe. Yo creo que se debe necesariamente, el Estado debe contar con más herramientas, no de derecho penal necesariamente, como lo decía Carolina Toá el fin de semana, sino que de inteligencia. Debemos tener un Estado más inteligente, capaz de llegar a ciertos espacios donde hoy día al parecer no está llegando. Yo por ahí me quedo, Carlos. Aló, Carlos. Carlos, ¿estás sin audio, Carlos? Ah, Ya, esta es la tecnología, eso pasa en las tecnologías modernas. No me había percatado que estaba muteado, que me había puesto el mute porque me estaba sonando, entonces sería feo. Entonces, por eso. Francisco, por favor. mira, yo no sé qué decir ya. La verdad es que, ¿qué, qué- qué se puede agregar a esto? Y decir, lo de Rodelillo, lo que yo tomé más conciencia de lo que pasó en Lampa hace algunos años en esa fiesta, ¿no? Un tren de Aragua, o sea, una organización criminal eh, se ha metido en los bancos, que son, ¿cuántos? 70.000 millones de dólares que estaba lavando. 60 millones de dólares la pérdida, 60.000 millones de pesos. Claro, claro. Anoche en televisión, otro turbazo, ¿no? ¿Sí? 5 muchachos entran a la casa, les pegan, y esto lo mismo había pasado, lo había visto en televisión hace 2 días atrás. Esto está desatado, ¿eh? Está desatado tanto desde el crimen organizado como del delito, ¿no? Siempre estará la droga detrás, en el sentido que a lo mejor los que hacen estas cosas están drogados, pero está desatado completamente, ¿eh? A gran nivel y a nivel medio y a nivel menor. Los chorros, digamos, los motochorros, los otros que hacen asalto en una tienda, los otros asaltan casa. Eh, o sea, yo creo que aquí cualquiera se largó nomás, ¿eh? O sea, y yo creo que son estos cabros que se organizan para cometer delitos entre ellos, se organizan entre ellos, ¿te fijas? Y vamos haciendo actos de violencia delictual fuertísimos, ¿no? El otro día una señora que había ido a sacar una platita que tenía guardada en el banco, ¿eh? La persiguieron hasta la casa y cuando llegó a la casa la metieron dentro de la casa y le robaron la plata, mire, la maniataron a una viejita, era. O sea, esto por todos lados. ¿Sí? Entonces, yo no sé ya qué se puede hacer, ¿eh? Porque seguir con que la medida tanto, que hay que apoyar a carabineros, que hay que hacer leyes más duras, no, yo creo que hay que actuar en la calle, ¿ya? Hay que actuar en la calle y fuertemente. ¿Ah? Yo creo que hay que ir a detener a esta gente a sus casas, ¿eh?
y ya, o sea, aquí hay que actuar a los Bukeles, y ya no queda otra, ¿no? Y meterlos en cárceles especialmente habilitadas para esto. Yo tengo una idea respecto del problema carcelario, ¿no? Que son lo que yo llamo las cárceles domos, ¿no? Hacer cárceles eh, con este sistema eh, como de iglús, de carpas, así, ¿no? Hacer 20, 30 cárceles de esas, de 100 personas cada una, no más que eso, 100 personas, hacer 20 cárceles domos, que yo ya las llamo así, modulares, le podrán llamar a otro, usted hace, en 2, 3 meses levanta 10 o 20, pone 100 personas en cada una de estas cárceles, nada más, ¿no? Con un régimen carcelario militar, y tiene 2.000 personas adentro, ¿no? Esto estaba leyendo que yo sé que aquí que dice que el diario que el déficit son 20.000 plazas. ¿Cuándo van a construir cárceles para 20.000 plazas si no hay? No, está todo mal enfocado. Vayan a las casas, detengan a esta gente, métanlas en cárceles domos, ¿no? O modulares. Después vienen los juicios. Actúen antes, actúen en la calle, baléenlos si es necesario, enfréntenlos. No se trata de ir y balearlos ahí, no, pero enfréntenlos, ¿no? Si es necesario ocupar balas, hay que ocupar balas. No, si esto ya no va para más, ¿eh? Ya no es más discusión en el Congreso, ya no es más leyes, más no sé qué. Hay que actuar, y hay que actuar con todo el peso que significa una sociedad que se defiende y que tiene derecho a defenderse, que le pide a los órganos de gobierno que tienen que defenderlo que lo hagan. Pero los órganos operativos, esto ya tiene que ser operativo, ¿no? De inteligencia también, llámenle prevención si quiere, y irse a buscar a esta gente, ¿no? A sacarlos de sus casas, ¿no? A meterlos en cárceles domos, ¿no? Y ya vendrán los juicios correspondientes. No, hay que hacer un plan Bukele. Ya no queda otra, si no van a hacer. Que estamos llorando por Rodelillo, pero ¿y por qué no se hizo algo antes? ¿No? ¿Cómo pueden llegar después y limpiar el lugar antes que llegue la policía? O sea, todo organizado. Van, matan, ¿no? Y luego, ¿cómo se llama? Limpian el lugar para que no queden huellas. O sea, una organización criminal notable. No queda otra. Hay que actuar y actuar en la calle, actuar operativamente, ¿no? E ir despejando la sociedad de esta gente con fuerza, con toda la fuerza que corresponda. No creo que ya quede otra alternativa. Por favor, mañana te va a tocar a ti, me va a tocar a mí, van a entrar a mi casa, van a robarte a ti un chorro o una turba, o no sé. No, esto se desató. Y frente a eso, solo quedan tomar medidas de emergencia. Toda la sociedad, en todos los tiempos, cuando está en un colapso, toma medidas de emergencia. Absolutamente de emergencia, ¿no? Desde Ahora, la antigüedad romana hasta el día de hoy tiene que ser así. claro, el dictator, ¿no es cierto? Ahora Claro. viendo un poco y para ver qué opina, para ir cerrando este tema, qué opina Mosca al respecto, yo creo de que también, a ver, dentro de las medidas se habló, que no lo vamos a conversar ahora, los famosos, los barrios críticos, esto, algo decía también el delegado presidencial sobre aplicar en estos sectores, y en relación a lo que dice un poco Francisco del actuar, que se basa en una responsabilidad, ¿qué piensas tú al respecto, Oscar? ¿Falta acción? Solamente No, no, yo creo que es súper tú crees injusto que... eso, porque o sea, yo no voy a acusar a Carabineros de falta de acción. Yo creo que Carabineros con lo que tiene da su mayor esfuerzo, también con las capacidades, ¿cierto?, instaladas que se han ido sumando en el tiempo. Y yo puedo estar en gran parte de acuerdo con Francisco, ¿ah? Pero para que se implemente todo eso, primero tenemos que saber quiénes son los que cometen este tipo de delitos. Y a eso le falta inteligencia. O sea, por ejemplo, del caso que hicieron referencia, ¿cierto? De estos 75.000 millones de pesos, 80 millones de dólares, que era liderado, ¿cierto? Por una persona que estaba en una cárcel en Colombia, que se cobraba algo así como un impuesto por parte del crimen organizado para realizar fiestas en Santiago, y que por una casualidad, Policía de Investigaciones toma una hebra y empieza a investigar, ¿cierto? Y en un caso que hubo 5 homicidios en Santiago.
y se un dan Lampa. cuenta de toda esta tremenda red que hay y se llega a cierto, finalmente, ¿cuál es la finalidad del crimen organizado? El dinero. Es muy rentable, por lejos el negocio más rentable. Entonces, también hay cierta herramienta de inteligencia que no se le ha dotado al Estado, como por ejemplo, ¿cierto?, la posibilidad de levantar el secreto bancario no solamente a través de un juicio penal, sino que también como parte de la inteligencia estatal para poder detectar ciertos ilícitos, no como medio de prueba necesariamente, sino que como pesquisa donde está operando el crimen organizado. Porque detrás probablemente de todas estas muertes que hemos hablado, ¿cierto? También existe un negocio muy rentable. Claro, y la discusión ha sido si es que se restringen o no libertades individuales al levantar el secreto bancario fuera de un proceso penal. Vamos a Entonces, conversar después del, perdón, Oscar, del tema del secreto bancario específicamente, para que ya, no pero te para llevarlo desconectes de también eso. a esto, sino Sí, que sí. para saber, y con esto cierro, ¿cierto? Después probablemente nos vamos a extender más, pero para poder saber cuál es la razón o motivo de estos homicidios, de todos estos crímenes, ¿cierto?, que han ocurrido en el último tiempo, tenemos que saber cuál es el móvil. Y el móvil es el dinero. Entonces tenemos que saber quién está detrás de ese dinero para poder, ¿cierto?, combatir el crimen como ha estado ocurriendo. Y después, ¿cierto?, evidentemente tiene que haber fortalecimiento de las instituciones que estén preferentemente en los espacios de mayor riesgo. eh, Se debe discutir la seguridad carcelaria, la cantidad de personas que están siendo detenidas, ¿cierto? Saber segmentar las personas que están detenidas, porque no es lo mismo un delito de otro, entonces también cuál es el nivel de seguridad que se tiene, en el fondo que la cárcel no pasa a ser una escuela, ¿ya? Y bueno, y teniendo en consideración que el Tren de Aragua, su fortaleza a nivel sudamericano, principalmente, en que se toman los recintos, las instituciones, ¿cierto? En general, así como ocurrió con estos dos bancos que están involucrados, y se toman también las cárceles propiamente tal. Entonces, claro, podemos tener más personas detenidas, más personas privadas de libertad en general, pero si no sabemos cuál es el movimiento del crimen organizado, probablemente le vamos a estar entregando en bandeja una cárcel al crimen organizado. Tenemos que saber la ruta del dinero, que es lo que mueve, ¿cierto?, el crimen organizado. Bueno, vamos a hablar en el segundo bloque justamente del tema más específico, por eso te interrumpí un poco en ese aspecto. Pero bueno, es un tema complejo, o sea, decir que el tema se soluciona con alguna medida que tiene altas variables. Yo comparto con Francisco el tema que falta a lo mejor acción operativa, y en eso, haciendo de cardenal Zamoré, que lo que menciona Oscar es relevante. O sea, para que lo que dice Francisco, ¿dónde están? Vamos a las casas a buscarlo. Bueno, una pata importante es saber dónde están las casas y dónde están los gallos. Entonces, o los delincuentes que están para ir a buscarlo, como dice, y si tienen, y hacer todos los procesos del caso. Y lo otro es, sí, comparto plenamente también el tema, no entrando al secreto bancario, pero sí al tema de tomar y de lograr, ¿cómo se llama? Destruir de alguna manera el financiamiento y los temas de recursos, porque esta gente obviamente, mientras tengan estos recursos, 80 millones de dólares, hacen maravillas. El día que pierdan esos recursos, van a empezar a guatear. Bien, vamos Tienen con más un que el tema Estado, relacionado, o ¿sí? sea, tienen más Sí, que el Estado para tiene operar. más que Ese es para el operar. tema. El Claro, Estado no puede ir detrás del crimen organizado. sí, así es. Entonces, Estas son las historias que uno sabe en otras partes del mundo y de América, aquí, que lo que pasó en la época, ¿no es cierto?, que claro, es como más de película, decíamos el tema de Pablo Escobar o del Chapo en México, pero que efectivamente el día que también empezaron, a Pablo Escobar empezó a tener problemas de accesar a sus recursos, también empezó a decaer su poder. Pero relacionado con temas de violencia, de todo lo que estamos hablando, que es la demostración concreta más atroz, por así decirlo, de esto, está, por otra parte, bien, si bien Francisco hoy día está, no cree que sea un tema solo de instituciones, normas, qué sé yo, y procedimientos, que hay que ir más allá de eso, dentro del Estado de Derecho, se entiende perfectamente. Está el tema de esta norma justamente que va quizá a un grado incluso más abajo, que son el registro de los vándalos y las incivilidades, que habla de delitos, pero también habla de vandalismo y de cosas que no están, que es un campo más amplio. Quiero, en esta segunda parte, este primer bloque,
mencionar, bueno, hay de la encuesta siempre hay una encuesta que la Academ, la última, que dice que el 67% de la gente está a favor de que haya un registro. Partamos de esa base, ¿ya? Más allá que sea, corresponda o no que corresponda. Pero la mayoría parte de la gente, dado este problema, es sensible y dice que haya. Lo que no está claro, porque un 49% dice que tenga otro tipo de sanciones, de multa, de otro tipo de sanciones, y un 30% dice que haya, que pierda algún beneficio social o de otro, que sería en segundo lugar. Ahora, de los que están de acuerdo que pierdan, hay evidentemente la mayoría que están todos, casi todos de acuerdo que sea transitorio, que no sea permanente, 3 años, 5 años, y que obviamente implique perder beneficios sociales en educación o social o otro. Eh, Estamos de acuerdo que esto no va a solucionar el problema atroz de Rodrigo de Rodillo, pero ¿qué ven ustedes en este registro? Porque son temas todos discutibles. O sea, lo primero estamos de acuerdo en el fondo, pero aquí el método, el que fue anunciado por el discurso del presidente en la cuenta pública, este registro, el poder hacer y que las personas tengan, ¿contribuye también a la paz social y contribuyen a esto? Lo vamos a seguir conversando porque nos quedan unos minutos, lo vamos a seguir conversando esto y en el segundo bloque. Francisco, Oscar, ¿quién quiere? Francisco, Ya, ¿cuál oye, es tu espérate, visión? creo que tenemos que hacer una distinción, corríjanme si me equivoco. Esto del registro de vándalos, esto del vandalismo o incivilicidades, ¿cómo se llama? ¿Ah? No tiene mucho nada que ver con lo que acabamos de hablar, con el delito, con el crimen organizado, ¿no es cierto? No, Estamos correcto. hablando de otra situación. De ¿Ah? otra Estamos situación. hablando de las incivilidades, ahí me salió bien, ¿viste? Claro. Incivilidades, o sea, estamos hablando Y de de los los actos vándalos, vandálicos, sí, y de los que atacan también a claro, carabineros, o sea, está hablando del vandalismo, exactamente, de los ¿no? overales blancos, De, por de los ejemplo. que se toman, bueno, Claro. de manifestaciones de incivilidad, que pueden ser muchas, ¿verdad? Desde los que Claro. hacen grafitis, ¿no? En las calles, en las casas, en el metro, en fin, en ferrocarriles, hasta los que, digamos, destruyen la vía pública o en una manifestación que se entendía debía ser pacífica, la convierten en una violencia desatada contra todo, incluso contra nosotros, los ciudadanos. Es incivilidad también tomarse un colegio, por ejemplo, y no permitir que hayan clases. Interesante, ¿no? Podría serlo. Es incivilidad también salir desde ese colegio con bombas molotov y overales blancos y quemar una micro, por ejemplo. Bueno, pero el punto es que estamos en ese plano, no estamos en el plano anterior, que Pero, conversábamos de los delitos, del Tentaragua y ese otro mundo, ¿verdad? Sí, yo creo que hay un mundo de incivilidad importante del cual también tenemos que hacernos cargo. ¿Eh? Y ahí debieran haber también, en muchas de esas manifestaciones de incivilidad, deberían haber penas restrictivas de libertad y sobre todo, a veces es mejor todavía, penas pecuniarias, que sean bastante altas, sobre todo en el caso de las reincidencias. ¿No? Yo creo que ahí estamos en falencia, ¿no? No, entonces es menor de edad y por tanto ya no pasa nada. Sí, pero ese menor de edad quemó una micro, ¿te fijas, no? O tiró bombas molotov a carabineros que lo único que hacía era cumplir su tarea de evitar que pasaran hasta la Moneda, por ejemplo. No, usted marche, ya marchó, gritó, ya, pero aquí en esta calle ya, no más, porque a la Moneda no le podemos permitir que llegue, porque usted sabe en lo que se puede transformar eso. Ya, ¿no? Entonces atacan a carabineros, en fin. Sí, hay incivilidad en distintas manifestaciones que, reitero, debe sancionarse. Yo creo que falta una sanción más fuerte y pecuniaria, ¿no? Pero que luego se pueda perseguir esa sanción pecuniaria, o por último, de pérdida de libertad por algunos días a quienes hacen estas incivilidades. Eh, como perder los beneficios grafitis, por sociales, ejemplo, que eso no son tú- grafitis, son rayados. ¿Por qué tenemos que vivir en una ciudad tan ingrata, tan sucia? ¿No? Es una incivilidad en los que se toman las calles para vender ilegalmente, por ejemplo, ¿no? ¿A qué vamos a llamar incivilidades? Ahora, Francisco, Francisco, hacer espérate, al tiro, hacer un registro, es un registro de vándalos que cometen incivilidades
y luego quienes estén en ese registro que pierdan ciertos beneficios, me parece interesante. Creo que hay que estudiarlo. Ayer estuve leyendo y, digamos, informaciones, comentarios, y hay varios puntitos que son interesantes que hay que aclarar primero. Yo creo que uno lo toma así como en general, sí, claro, pero hay varios puntitos que hay que aclarar primero. Pero me parece interesante, ¿no? Y por eso que entiendo que la ciudadanía en general está muy ampliamente de acuerdo en este registro de vándalos, y el que está en el registro pierde incluso beneficios sociales. Eso era porque ya tenemos que ir a comercial y en la segunda parte, perdón, no a comerciales, al intermedio musical. Y la segunda Si parte quiénes son los auspiciadores, claro, claro, pero espérate, la pregunta es, entonces, ¿tú estás de acuerdo que pierda beneficios sociales, sí o no, en esta primera parte? sí, hay que ver cómo, cuándo, cuántos, cuáles, Perfecto, qué se debe entender un derecho. Por ejemplo, algunos han dicho, no, esos son derechos constitucionales, no se pueden tocar. Bueno, si son derechos constitucionales, razón tienen, no se pueden tocar. Pero hay que ver cuáles son esos beneficios sociales. perfecto. Ya, Oscar va a dar su opinión en la segunda parte después de esta pausa Sí. musical. Bien, vamos de regreso acá en Vamos Somos Chilenos, día martes 9 de junio, helados días, como comentaste, de vuelta con nuestros auditores de Radio Portales Valparaíso. Estamos conversando sobre este registro vándalo, que estamos claros, como explicó muy bien pedagógicamente Francisco, eh, partimos hablando de todo esto del crimen organizado, del delito, de lo que pasó en Rodelillo, y esto que es otro tipo, pero que igual considera cierto tipo de delito, o sea, el tirar una bomba molotov, los overoles, a otro tipo. Para pasarle, justamente para que Marco, perdón, para que Oscar pueda referirse a lo que se está conversando, quiero poner otro elemento más en la misma encuesta que hablamos en el primer bloque. Se refería de que para la gente entre delito e incivilidad, entre los bandos, incivilidades más recurrente y más peligroso estaba justamente la venta de droga en la calle, el consumo de alcohol en la calle, delivery agresivo, ¿ya? Y los fuegos artificiales. Es un poco para contextualizar qué es lo que la gente considera como que cumplen esta matriz de riesgo, lo más riesgoso, porque es habitual y de mucho temor. Haciendo este contexto y un poco también para contextualizar al respecto, vamos a esperar que está con mucha tos Francisco. Oscar nos cuente su visión sobre este tema del registro de vándalos e incivilidades. Después se dice más, siempre de esas palabras como que complica, incivilicidad, ya, la gente me Infidelidades. entiende, No, esa misma cosa, que no sea incivilidades. claro, que no sea Infidelidades. infidelidad, no es infidelidad, no, Oscar. No, no infidelidad. Podría haber también un registro, un registro de infidelidades. De Dejo eso. infieles. Ese sería grande, ese Bueno, sería pero enorme. eso también es una infidelidad. Ahí, así que Ya, cuidado con el registro. Claro. No, mire, cuidado con caer en el registro, ya. yo creo que el tema de las incivilidades, bueno, ¿qué es lo que es una incivilidad, po? Eh, Son aquellas cosas que no son delitos en general, ¿ya? Porque, por ejemplo, ahí se nombraba el tema de los fuegos artificiales, es un delito. Está en la ley, ¿cierto?, de armas, y así sucesivamente, ciertas cuestiones que a veces hay una frontera ahí difusa para la opinión pública, creo. La incivilidad generalmente, porque hay excepciones, ¿cierto?, se sanciona con falta, como falta, ¿cierto?, con Claro. algún monto de dinero asociado, ¿cierto? Eh, Eso es lo primero, para que las personas que nos están escuchando también podamos tener conocimiento ahí de qué estamos hablando. En relación a lo que anunció el presidente, ¿cierto?, como medida de Registro Nacional de Vándalo, eh, yo creo que, claro, le entrega eh, una herramienta en términos de opinión pública importante, porque como decíamos, todas las encuestas ya están dando sobre el 60% de apoyo a este registro. eh, yo creo que no es tan eficaz. Si me permiten opinar, ¿cierto? Yo creo que hay ahí eh, un tema principalmente porque la sanción al estar en este registro de vándalo sería principalmente quitar beneficios sociales. Entonces, vamos a generar un espacio
más complejo aún, sobre todo para jóvenes. ¿Por qué? Porque como está demostrado, ¿cierto? El INJU está sin política nacional de jóvenes, por algo también la discusión que hemos tenido, ¿cierto? Incluso aquí en la radio, hay pocas herramientas que puedan hacer efectivo, ¿cierto? Un mejor comportamiento y evitar espacios donde exista, ¿cierto? Violencia. Lo que necesitamos es espacios libres de violencia. Entonces, por eso yo creo que podemos tener eh, el mismo interés, pero yo creo que las herramientas que se ocupan deben ser las herramientas más eficaces. Ahí también se puede generar una segregación importante en función de ciertos grupos que yo creo que no es tolerable y es posible de evitar. Yo creo que lo que se debe fomentar, en definitiva, ¿cierto? Eh, es de qué manera acudimos como sociedad y no siendo tolerables las incivilidades, ¿cierto? Pero también estando demostrado que agravar las penas no necesariamente retrotrae la incivilidad. Yo creo que hay otras medidas que deben ser, ¿cierto?, fortalecidas en función de esto. Y clarificar, claro, porque dice vándalos e incivilidades. Eh, ¿Quiénes van a ser los vándalos? ¿Cuáles van a ser las incivilidades que se van a sancionar? Como ¿cierto? Graciosamente decíamos, la infidelidad del matrimonio va a ser considerada infidelidad, por ejemplo. Eh, ya hay algunas que están sancionadas fuertemente, pero hay otras que yo creo que es mejor tener otras herramientas del Estado, más que esta sanción tan gravosa que puede empujar ya no a cometer incivilidades, sino que a cometer delitos. Eh, y, y yo creo que los niños, niñas y adolescentes, los jóvenes en general, las jóvenes, no deben ser entregadas a lo que estábamos hablando primero, ¿cierto? Debemos ir en función de poder contener el paso al delito, y yo creo que habría que aceptar la herramienta. Yo no, en general no estaría tan de acuerdo con este registro nacional. Yo entiendo una cosa para que usted comente al respecto de que esto aparte de la que la norma general establezca que si hay un delito como un delito. O sea, si yo voy y tiro una bomba Molotov, es un Es delito, un está delito, es un tipificado en la delito, ley. Claro. claro. Pero independientemente de esto, la idea, por lo que entiendo, sería considerar a las personas, como que mostraste un artículo, pero a las personas que cometen estos delitos o incivilidades como orinar en la vía pública, que sería una incivilidad con una falta, qué sé yo, ¿ah? Que yo sepa no es delito, pero obviamente sería una falta. Eh, Podría ser delito por de otra perspectiva, pero si está bien conmigo, a lo mejor no es delito. Eh, pero más aparte, yo entiendo que lo que se busca es retactar a estas personas que cometen estas acciones para que queden registrados y además de la eventual sanción que tengan que corresponda a su falta o a su delito, tener un registro que además tengan otras sanciones o como se habló ahí de parte de un abogado que escuché, una pena accesoria, como una especie de pena accesoria, que sería perder ciertos beneficios sociales, entre otras cosas, ¿ya? O alguna otra multa, qué sé yo. Esa sería un poco la idea. Entonces, por ejemplo, la persona no tiene pasaporte, por poner una de las ideas que se ha puesto, ya. Entonces, está por 5 años, por 3 años sin posibilidad, o por 3, 5 años no puede entrar al estadio, o por 3 años pierde la PGU, que son ejemplos, porque esto no se ha Claro, hecho. es que ahí son cosas diferentes, porque, por ejemplo, el trabajo comunitario, que es bien efectivo, o sea, una persona que esté rayando, que limpie la ciudad en cierta cantidad de horas. Y yo creo que eso colabora, ¿cierto? Tanto a la persona como a la comunidad. Pero quitarle, por ejemplo, en un futuro, la PGU es una carga superior al Estado que no necesariamente va a modificar el accionar de la persona que comete la incivilidad. Incluso la puede destinar, ¿cierto?, a algún espacio de delictividad mayor. Entonces yo creo que eh, lo que debiese ser es que efectivamente la pena sea, ¿cierto?, de multa efectiva, eh, o ver otras alternativas como por ejemplo el trabajo comunitario, que ya existe, ¿cierto?, pero a lo mejor fortalecer ese espacio. Eh, pero tiendo a pensar que es altamente discriminatorio. Imagínense que no tenemos ni secreto bancario. O sea, por rayar una pared, lo vamos a dejar sin beneficios sociales mientras el tren de Aragua opera tranquilamente en los bancos. Me parece ahí una desproporción.
Perfecto. Francisco, el último comentario antes de pasar a nuestro tema. Voy a seguir reflexionando sobre el tema. Es un tema complejo, ¿no? Que merece una reflexión muy exhaustiva. Así que a eso me dedicaré la presente semana y podemos conversarlo la próxima semana. Me Oye, parece muy ahí bien que nosotros comentarle a los auditores que nosotros tenemos un grupo que conversamos harto ahí. Yo dejé ahí la editorial del Mercurio, que a mí me Sí, sorprende, muchas la gracias. editorial del Mercurio Santiago, que es bien clarificadora, ¿cierto?, en términos de cómo apreciar el tema, y claro, y efectivamente puede ser súper eficaz en relación a la opinión pública, pero no necesariamente a combatir el crimen y el delito o erradicar espacios de violencia, que yo creo que es el objetivo de todas las medidas, ¿cierto?, que se puedan tomar en un plan de Estado, que yo esperaría que pudiésemos ahí congeniar. pero bien me parece. Francisco se aclara en reflexión. Está bien eso. Sí, y gracias por Está- el Artículo. editorial que nos mandó Oscar. Yo ayer tuve mucha actividad familiar, muy bonita, además muy entretenida. Un cumpleaños de una nieta. Pero así que no vi el Mercurio. En la mañana tuve que salir a comprar para el cumpleaños, después el almuerzo del cumpleaños, en la tarde del cumpleaños y después tuve que dormir siesta, pues, evidentemente. Así que se me pasó el Mercurio. Lo tengo, sí, ¿eh? Así que gracias, Oscar. Voy a alcancé a mirarlo por arriba, me parecieron argumentos muy relevantes los que pone el editorialista ahí Alista. en el Mercurio. Per- Gracias. Me declaro entonces en reflexión. Perfecto. Bien, vamos a pasar a otro tema relacionado, aparentemente distinto. El famoso secreto bancario. Hay que hacer mención que el secreto bancario no es un tema solo de Chile, existe yo diría, en la mayor parte de los países democráticos. Y aclarar, y aquí estoy con dos, yo no soy abogado, pero con dos prestigiosos abogados que me corrijan si me equivoco, aclarar que en Chile no es que no exista, que el secreto bancario sea a ultranza, o sea, hoy día puede ser levantado a través, ¿no es cierto?, de una orden de un juez que investigando en una comisión de delitos, qué sé yo, de situaciones, puede pedir el alzamiento del secreto bancario, como pasa con justamente los narcotraficantes y otro tipo de delitos y lo que se está haciendo. De igual modo, existe una norma que establece que el Servicio de Impuesto Interno también forma parte cuando hay transacciones extrañas. Los bancos tienen la obligación de informar al Servicio de Impuesto Interno cuando hay un movimiento extraño de cierta cantidad de, creo que son 1.500 UF, si mal no recuerdo, en la cual debe oficiar a Impuesto Interno para estar investigado. O sea, no es que no haya ninguna norma. Lo que se persigue acá, por una y otra parte, un tema que es bastante discutible, es que las autoridades, digamos, jurisdiccionales, más que jurisdiccionales, administrativas, los fiscales y otras autoridades, puedan acceder ahí de mutuo propio sin pedir una orden judicial y puede investigar. Y los que se oponen, evidentemente piensan de que no es necesario porque en la práctica funciona bastante operativa el sistema para informar y para investigar cuando corresponde y no se pone en riesgo porque evidentemente siempre existe el riesgo que ciertas autoridades administrativas o de otro orden pueden hacer mal uso de esta información. Ese es el tema de fondo. Evidentemente, hacer más operativa el ataque al narcotráfico y a todos estos delitos y por otra parte salvaguardar los derechos de las personas. ¿Es esa dicotomía cierta? ¿Qué piensas tú, Oscar? Te dejo a ti primero porque a lo mejor tú tienes que partir un largo. ¿Qué piensas tú al respecto o lo ves más claro? Sí, mira, acá yo creo que es importante señalar que para combatir este tipo de delitos eh, es importante que el Estado tenga inteligencia, que tengamos un Estado inteligente. Lo que el descubrimiento, ¿cierto?, que hablábamos en el primer bloque de estos 75.000 millones de pesos, fue una casualidad que, claro, PDI al ver estos homicidios que hubo en un contexto de fiesta, empieza a indagar por qué había extorsión, ¿cierto? ¿Por qué había pago? ¿Por qué había una autorización por parte del Tren de Aragua a la realización de esta fiesta? Y empieza a seguir la ruta de ese pago y llega, ¿cierto?, a esta cantidad de dinero. Efectivamente, en Chile existe la posibilidad de revisar cuentas bancarias, de romper el secreto, ¿cierto? Pero cuando estamos en manos de un tribunal en un determinado caso. Acá lo que se pide es otra cosa. No es, como lo explica muy bien Carolina Toá en su última columna, ¿cierto? No es
por un tema penal, sino que es por un término de inteligencia, que podrá tener consecuencias penales, obviamente, pero de qué manera el Estado hoy día sabe lo que está pasando, ¿cierto? Y este tipo de casos no son casualidad o por un tema, ¿cierto? Probablemente algún funcionario o funcionaria de la PDI siguió una hebra, ¿cierto? Una investigación, sino que más bien cómo hoy día en términos generales tenemos la capacidad de ver estos movimientos de recursos eh, asociados al crimen organizado, entendiendo que hay que seguir la ruta del dinero. Si, ¿qué le molesta a quienes, ¿cierto?, lideran estas bandas? Que se sepa qué hacen con esos recursos. El objetivo último del crimen organizado es obtener más recursos. Eso es plata. Se generó la mitología, ¿cierto?, de que no se utilizaban los bancos para esto, ¿cierto? Porque este es un proceso de discusión que lleva desde el año 2023 a la fecha en el Congreso. Eh, y el gran argumento era que los bancos no eran utilizados para el crimen organizado. Eso no es cierto. Ya se demostró que no es cierto. Entonces, yo creo que hay que avanzar en este tema con los resguardos suficientes, evidentemente, ¿cierto? Para proteger eh, al individuo por parte de un tercero que pueda revisar sus cuentas indiscriminadamente. Pero aquí lo que se está buscando no es eso. Lo que se está buscando es cuál es la ruta del dinero, cómo tenemos un Estado más inteligente y cómo este tipo de casos, como los homicidios que hemos visto en el espacio público principalmente, se ven disminuidos, ¿cierto?, al poder perseguir las bandas criminales que en algún momento también, recordemos, se cuestionaba si había en Chile o no un crimen organizado. Estuvo en duda muchos años, que decían, no, en Chile no hay tráfico, hay microtráfico, no hay narco, todo eso ya está superado. Entonces también el Estado debe tener otras herramientas, eh, porque si no lo que estamos haciendo es fortalecer financieramente a estos grupos que incluso tienen en algunos casos mayor poder de fuego incluso que nuestras policías, po. Entonces, ¿cómo les quitamos, cómo le apretamos la manguera a la alimentación que ellos tienen? Es principalmente haciendo la ruta del dinero y que el Estado pueda perseguir esa ruta del dinero. Gracias, Oscar. Francisco, Mira, yo hago votos porque quienes tienen que legislar en esta materia encuentren la fórmula adecuada y se pongan de acuerdo. ¿Ah? ¿Y cómo no van a poder encontrar una fórmula en que la privacidad de nuestras cuentas corrientes de cada uno de los ciudadanos quede a resguardo? ¿Ah? Hoy día el resguardo es bastante alto porque tiene que haber una investigación en marcha y en base o en razón de esa investigación en marcha se pide al Poder Judicial, al tribunal respectivo, que autorice el ingreso a las cuentas bancarias. Bueno, pareciera que eso en este minuto no es suficiente, ¿no? O sea, que se requiere que iniciara una investigación, desde luego privada, media secreta, de la PDI, de la Comisión esta financiera, en fin, ¿no? Pueden ingresar a cuentas corrientes antes de formalizar la acusación o la investigación, perdón, porque entonces la formalizan y ahí le pueden pedir al juez, ¿no? Bueno, hay quienes dicen que basta con eso, con que una vez que la PDI o la Comisión Financiera o etcétera inicien una investigación porque algo lograron pillar que parece que pasaba, pueden pedir ya la orden al juez antes de formalizar una investigación propiamente tal. Yo no lo sé bien porque desde luego ninguno de nosotros tramita en esto ni está encima, pero pónganse de acuerdo. A lo mejor tienen razón también los que piden dar un paso más. Sí, sabemos que hay un paso ya dado, ¿no? Se pueden abrir cuentas corrientes con autorización judicial, pero siempre que hay una investigación en marcha, en fin. A lo mejor se requiere un paso antes, ¿no? Bueno, pónganse de acuerdo, vean, ninguno de perdona que me repita, nosotros ciudadanos, no, queremos tener nuestras cuentas corrientes tranquilas, no tienen por qué meterse en nuestras cuentas corrientes, ¿no? Ahí no, después nos van a meter impuestos internos, qué sé yo, ¿no? Ya, pero también yo entiendo, y ¿cómo se llama? Oscar tiene toda la razón cuando dice que hay que cortar lo que él llama muy bien la ruta del dinero. Si
lo que les permite vivir, hacer todo lo que hacen, el crimen, los asesinatos, todo, es porque tienen dinero, es porque son muy poderosos y con ese dinero compran además personas, compran conciencia, compran funcionarios, compran policía. La base es el dinero. Oscar tiene toda la razón en eso, ¿no? Bueno, entonces hay que echarles abajo el andamiaje del dinero. Pero ¿cómo lo echo abajo si no lo conozco, si no lo persigo? Bueno, no tengo yo, desde luego, la respuesta, no lo he estudiado a fondo suficientemente, sino que he leído nomás esta discusión, ¿no? Y si antes me declaraba en reflexión, ahora me declaro en confianza de que los que van ¿cómo se llama?, a legislar o tienen que legislar, encuentren una fórmula, ¿no? Si a lo Sí, mejor quienes están pidiendo esta facultad no lo hacen tampoco por molestarnos a nosotros los ciudadanos, sino porque efectivamente alguien les habrá dicho, la PDI, la Comisión, oye, necesitamos más, ¿cómo se llama?, más facultades. Pónganse de acuerdo, lógrenlo, porque efectivamente hay que echarles abajo lo que Oscar muy bien llama el endamiaje del dinero. Eso les va a hacer mucho, mucho daño, ¿no? Y bueno, yo decía en el segmento atrás, hay que ir a la calle, bueno, está bien, pero también esto es muy importante, cortarle la manguera del dinero. Y si para eso hay que avanzar de una manera más facultativa, para que se puedan ver en cuentas bancarias, bueno, y pónganse de acuerdo, háganlo, ¿no? Oye, Oscar, dos cositas, perdón, tú ibas a decir algo, pero dilo y después te quiero hacer un dos dato preguntas. que se ha dado en esta discusión, ver el derecho comparado, y ya se despejó esto de que en la OCDE existe este levantamiento de secreto bancario, ¿ya? Porque efectivamente se utiliza en todos los países. ¿Cuáles son los únicos dos países de la OCDE que no están con esta posibilidad de secreto bancario previo, por llamarlo de alguna forma? Es Australia y Chile, ¿ya? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que lo que dice Francisco es muy cierto. Acá los legisladores no solamente deben revisar, ¿cierto?, la normativa, sino que viendo el derecho comparado, porque hay otros países que lo aplican, la mayoría de los países como Estados Unidos, Italia, España, en fin, saber qué medidas de resguardo se utilizan, que yo creo que es la preocupación legítima que puede existir. No obstante aquello, no debe ser una limitante, creo yo, para el levantamiento del secreto bancario. A ver, Oye, dentro del comentario, si Oscar, perdón, y Carlos, pero, oye, Francisco, un minuto. yo creo que he sido claro en lo que he dicho. Entonces, quiero pedir al revés, lo que no hay que hacer es descalificarse. O sea, no, porque quieren defender a los ricos, te digáis, no, porque quieren defender a los que tienen plata, la cuestión, a los narcos, no, si nadie quiere defender a nadie. ¿Ah? Por eso, pónganse de acuerdo, por favor, los que tienen que legislar y encuentren la fórmula adecuada. De Oye, acuerdo. yo quiero mencionar dos cosas. Una, un comentario que me surge al tiro, que no lo tenía pensado, pero ante lo que dice Oscar, eh, en otro contexto estamos igual de atrasados en la OCDE porque Turquía y Chile fueron los últimos, o sea, Turquía y Chile eran los únicos países que no tenían gobernadores regionales, como se le quiere llamar, elegidos en la OCDE. Todo el resto tenían los gobernadores, las primeras autoridades regionales, a los regionales que se llaman regiones, otros son estados, qué sé yo, provincias, ya, eran elegidos. Turquía y Chile éramos los únicos. Entonces aquí dice Australia y Chile son los únicos que no han hecho el levantamiento del secreto bancario. Y en segundo término, ya que nos queda pocos minutos para ver si alcanzamos a dar un cogollo, si no cerramos con esto. En segundo término, lo que dice en relación hay que entender que es un tema discutible y por eso también lo estamos conversando con la mayor altura de mira. No es un dogma de fe, como digo yo. Prueba que en las últimas dos votaciones que quedó para esta semana, el Senado, ¿no es cierto?, empataron las dos votaciones, o sea, quedó en igualdad. Entonces, eso quiere decir que hay legítimos argumentos en favor de quienes quieren que se levante, que yo lo diría a lo mejor, pero con claridad y de una forma, y más que con restricciones, con un procedimiento bien claro y que para salvaguardar el otro interés legítimo también, que es, mira, si se meten a mi cuenta corriente me tiene sin cuidado porque no van a encontrar, no es mucho lo que manejo. Pero sí hay gente que tiene más recursos que uno, que Claro, no. evidentemente no Y solamente la no es mía van a delincuente, encontrar sino muy activada la tarjeta de crédito. claro, entonces van a decir, claro, pero no estamos hablando de nosotros, que somos gente de no tantos Claro. recursos, qué sé yo. Claro, que lo más tiene un depósito a plazo de 10 palitos, entonces no, que no hay problema. Pero bueno, lo importante en esto es, evidentemente, entender, y cojo las palabras de Francisco,
de que aquí lo que se busca es preservar dos cosas que son importantes: la investigación, la inteligencia para lograr algo, pero también el derecho de las personas. Mira, yo voy a plantear el último tema, nos quedan como 3, 4 minutos, pero no sé si vamos a alcanzar a conversarlo, pero muy brevemente está el tema de la acusación constitucional que está en pauta del ex ministro Grau. Parece que está tomando vuelo para la acusación de todas maneras, pero parece que no tendría votos tampoco, porque no sabemos qué va a pasar. Oscar, 2 minutos sobre, o 1 minuto y medio sobre la acusación, un minuto sobre la acusación Sí, constitucional posible. yo creo que, eh, yo creo que el gobierno lo que debe hacer es mirar hacia adelante, ¿ah? Esta es la novena acusación constitucional, como lo hablábamos, a personeros del gobierno de Gabriel Boric, y yo creo que no le favorece al gobierno, entendiendo que, eh, como dices tú, Carlos, no están los votos para poder aprobar una acusación constitucional en esos términos. Eh, entonces, pura pérdida de tiempo, pérdida. Yo creo que hay que mirar hacia adelante, eh, y con los problemas que se presentan hoy día, que no son pocos en términos económicos. Yo hasta por ahí me quedo. Perfecto. Francisco, 30 segundos. 30 segundos. Yo quiero resaltar que esta no es una iniciativa del gobierno, para nada. Ni siquiera la ha impulsado y me atrevería a ocupar la palabra apoyado. No, no. Esta es cosa de la política otra vez. Los partidos políticos, ¿no? ¿Correcto? El Partido Nacional Entonces, Libertario, tiene toda la razón, Francisco, ahí. sí, no culpen al gobierno, incluso el mismo ministro del Interior ha sido crítico con la acusación. Esta es una tontera de los partidos políticos, ¿no? Oye, también a Piñera lo acusaron ya los ministros, ahora acusemos para acá, no corten lado. Podríamos, como seguramente esto va a estar todavía, Carlos, no la tengo aquí, si me paro a buscarla ahí a la salita, pierdo el minuto. No, quiero leer la Constitución para que veamos si efectivamente, ¿no?, cabe la acusación constitucional. Oye, si la acusación constitucional tiene, déjame decirlo así, tiene causales muy limitativas, muy precisas y limitativas. Sí. No, ni siquiera una mala gestión de un gobierno, de un ministro o de un ministerio da lugar a una acusación constitucional. Eso lo verá el presidente de la República. Esta es otra idea de estos caballeros que cada día me caen por que quieren gobernar el país. Gobernar el país. Francisco Bartolucci, estamos cerrando este programa de martes 9, que como siempre lo hemos pasado muy bien. Nos vemos el próximo martes, si Dios quiere. Me enojé al final, ya. Me voy a reflexionar mejor, ya. Listo.